el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y hay muchas cosas que podemos aprender de ellos, ¿verdad? Cosas que hicieron bien y cosas que hicieron mal. ¿Para qué? Para nosotros, ¿verdad? No cometer los mismos errores. Y justamente me gustaría que leamos, vamos a leer un pasaje un poquito largo para poder iniciar esta meditación en la palabra. 1 Corintios 10. Vamos a leer ahí lo tienen en su Biblia o en la pantalla. Dice: porque no quiero, hermanos, está hablando aquí el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 7: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y versículo 11 dice: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz, Señor. Amamos tu palabra, Señor, porque en ella podemos encontrar sabiduría para nuestra vida diaria. Amamos tu palabra, Señor, porque es sabiduría eterna, sabiduría que no pasa de moda, Señor. Puede haber filosofías, Señor, que vienen y van, pero cuando ponemos nuestra confianza en tu palabra, Señor, es esa roca eterna, sólida, Señor, en la que podemos edificar nuestra vida y nuestra familia, Señor. Y hoy que celebramos el Día de la Familia, Señor, oro para que cada uno de nosotros, Señor, seamos esas familias sabias, prudentes, Señor, sobre todo nosotros, Señor, como padres, que edifiquemos nuestra casa sobre la roca, sobre tus enseñanzas, Señor. Que no seamos, Señor, como esas personas imprudentes que dice tu palabra, que edifican su casa sobre la arena, que viene la tempestad y su casa es derribada, Señor. Podemos edificar en la sabiduría y en la solidez de tus escrituras, Señor, y que esta mañana sea tu Espíritu Santo enseñándonos, Señor, y trayendo revelación, entendimiento a nuestro corazón. Hermano, ¿por qué no le dices ahí con tus propias palabras? Espíritu Santo, háblame, Señor, revélame, muéstrame qué cosas de mi vida, Señor, hay que ajustar, hay que dejar que tú sigas moldeando, Señor, sobre todo para poder alcanzar esas promesas que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén, hermanos. Pues como les comento, es una meditación que vamos a tener. No nos vamos a extender mucho, ¿verdad? Porque tenemos preparados, bueno, los hermanos han preparado dinámicas muy divertidas para convivir ahorita al final. Pero el pastor la semana pasada, ¿verdad?, compartió un tema sobre mover montañas. Les recordamos, tenemos nuestro canal de YouTube. Si usted no pudo venir la semana pasada o algún mensaje que se ha perdido, ahí en el canal de YouTube, Iglesia Prado, el equipo de media trabaja arduamente para poder subir el mensaje, pueda usted escucharlo, seguir meditando lo que Dios nos está hablando. Y pues la semana pasada el pastor hablaba de mover montañas, ¿no? Con nuestra fe, mover esas montañas, cosas que a veces hay en nuestra vida que quieren pues
desviar nuestra fe o desanimarnos, ¿verdad? A veces hay obstáculos que todos enfrentamos, todos. Y salimos motivados. Bueno, yo salí muy motivada, muy inspirada, con mi fe muy fortalecida. Yo sé que todos ustedes también, ¿verdad? En que Dios es fiel, que Dios cumple sus promesas y que es cuestión de tener confianza en lo que Él hará. Amén. Bueno, y así es. Solo que yo meditaba como le platico, ¿verdad? En el pueblo de Israel, brevemente, si usted no conoce, ¿verdad? Ahí lo puede encontrar en Éxodo. El pueblo de Israel, pues surge, Dios escoge a Abraham, escoge a Isaac su hijo, escoge a Jacob su hijo, ¿verdad? Los escoge, les da una promesa, hace un pacto con ellos de que los va a multiplicar, ¿verdad? Que se van a convertir en una gran nación y que les iba a dar una tierra específica, que es la tierra de Canaán, que es ahorita por donde está en guerra, ¿verdad? Que están peleando por ese pedazo de tierra, porque esa es una promesa, es un pacto eterno que Dios hizo al pueblo de Israel. Y luego, ¿verdad? Jacob tiene un hijo que se llama José, José el soñador, si se acuerdan de esa historia, que tiene sueños y bueno, total, termina en Egipto como esclavo, pero ahí Dios lo levanta como gobernador y lo usa para salvar a su familia del hambre que invade la tierra. Luego, pues José invita a Jacob y a sus hermanos a llegar a Egipto y les dice, pues aquí quédense, aquí hay comida, vamos a cuidar de ustedes. Se quedan en Egipto y ahí pues se multiplican, ¿verdad? Se convierten ahora sí en esa nación numerosa, millones, eran millones. Y pues surge un nuevo gobernante, un nuevo faraón en Egipto, los oprime porque como eran tantos, decían, no, estos en un ratito se nos pueden sublevar, se ponen de acuerdo con otro país y nos derrotan. Entonces por eso es que los oprimieron. Pero había una promesa, ¿verdad? Había una palabra. Yo no sé usted, pero yo me he dado cuenta que Dios está hablándonos estas últimas semanas de su promesa, de que Dios tiene promesas, de que hay palabras, hay promesas que Dios tal vez le ha dado a usted. Tal vez usted está esperando una respuesta en la vida de uno de sus hijos, en su matrimonio, en la salud, en las finanzas. Todos estamos creyendo por algo, ¿verdad? Y lo que podemos tener la certeza y la seguridad es que Dios es fiel, que Dios ciertamente cumplirá sus promesas. Entonces, Dios levanta a Moisés y ya sabemos la historia, ¿verdad? El Mar Rojo, Dios lo saca y le dice levanta Dios a Moisés y le dice, quiero que saques a mi pueblo de Egipto porque los voy a llevar a la tierra que le prometí a sus antepasados. Ahí los voy a llevar, voy a cumplir mi promesa. Pero se supone, de hecho ahí en una parte dice que el camino era de 11 días de Egipto a Canaán, a la tierra prometida. Eran 11 días de camino. ¿Y usted sabe cuánto tiempo duró el pueblo de Israel en el desierto? Sí lo sabe, me da gusto. 40 años. El tiempo de espera de 11 días se convirtió en 40 años. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó, verdad? Entonces, dice aquí este pasaje de Corintios, esas cosas quedaron escritas y sirven de ejemplo para nosotros, ¿verdad? Cuando leemos el Antiguo Testamento, no es nada más historias que les enseñamos a los niños, es sabiduría. Hay sabiduría ahí que podamos nosotros aplicar a nuestra vida. Entonces, quiero que mientras estamos meditando en esta situación o en los errores, lamentablemente, que cometió el pueblo de Israel, que usted piense, a ver, ¿cuál es mi promesa? ¿Cuál es mi tierra prometida? ¿Qué estoy creyendo a Dios? ¿Qué estoy esperando que Dios haga y obre a mi favor para que yo pueda colaborar con la obra que Él está haciendo en mi vida y el camino no sea tan largo, el tiempo no esté ahí dando vueltas, ¿verdad? En el desierto, cuando que podría llegar derechito a la tierra prometida. Amén. Entonces, ¿estamos claros hasta aquí? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar. Dice ahí también en Romanos 15, versículo 4.
también lo vuelve a decir el apóstol, ¿verdad? A la iglesia dice, Romanos 15:4 en la Nueva Traducción Viviente: tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Entonces, que este día podamos ser animados, alentados y que terminemos con sabiduría. Amén. Entonces, bueno, en resumen, ¿verdad? El pueblo de Israel estuvo ahí, ¿verdad? Peregrinando en el desierto. Pero hermanos, realmente es asombroso la cantidad de milagros y de intervenciones sobrenaturales que Dios hizo a favor de ellos. Desde Egipto, o sea, desde las plagas, ¿no? O sea, eso fue algo poderoso que no se ha visto nunca. No se ha visto en toda la historia, no se ha vuelto a repetir, ¿no? Todo que las plagas ahí, que el mar se convirtió en sangre y las plagas de ranas y el granizo, hasta la muerte de los primogénitos, ¿verdad? De Egipto. Eso fue sobrenatural. Y dice Dios, yo te saqué de Egipto con mano fuerte y extendida. Luego ya salen del desierto y que si no había agua, o sea, aquí lo leímos. Dice, había una peña, había una roca, hermano, que lo seguía. Eso es sobrenatural, hermanos. Y no solo eso, de la roca salía agua cuando ellos lo necesitaron. Ahora, después, ¿qué envió Dios cuando tenían hambre? ¿Qué les dio Dios de comer? El maná. Dios hacía llover pan del cielo, hermanos. Dios los alimentó por 40 años. No les faltó alimento. Y hay otra parte también donde dice, esos 40 años, dice, sus zapatos nunca se rompieron, su calzado, su vestimenta nunca se desgastó. Dios cuidó de ellos. Había una columna de fuego en la noche que estaba ahí en el campamento, porque era un campamento grande, ¿verdad? O sea, usted tiene que imaginarse. Ahora, ahí con la inteligencia artificial hay cuentas que proyectan, ¿verdad? Todo lo que está escrito en la Biblia. Y no se imagine usted el dibujito de los niños, ¿verdad? Ahí de los Moisés con la vara. Hermano, fue algo poderoso, fue algo asombroso. Estaba el campamento, porque sí eran más de 2 millones de israelitas, y era un campamento enorme. Y ahí había una columna en la noche de fuego para protegerlos, ¿verdad? Para darles calor, para protegerlos de las bestias, ¿verdad? Estaban en el desierto, pero nunca hubo algo que viniera en contra de ellos. Durante el día había una columna de nube para protegerlos del sol. Dios tuvo cuidado de ellos una y otra vez. Pero lamentablemente una generación no pudo entrar a la tierra prometida. De hecho, también por eso tuvieron que estar 40 años en el desierto. Y Dios lo habla ahí en Números 14, creo que no lo puse ahí en las notas, pero vamos a leerlo para que quede muy claro. Números 14. Cuando ya, me estoy adelantando a cuando ya estaban en la frontera de la tierra prometida y mandaron espías a que observaran la tierra. Dice ahí que el pueblo, regresaron los espías, 2 espías enviaron, y de esos 2 espías, 10 regresaron con un reporte muy malo, muy malo, negativo, de que ahí había gigantes, bueno, primero Josué y Caleb dicen, ¿verdad? No, es que la tierra ciertamente es una tierra donde abunda la leche y la miel, los frutos, llevaban una vid entre 2 hombres, un racimo de uvas, lo cargaron entre 2 hombres, ¿verdad? Era una tierra fructífera la que Dios les estaba entregando. Pero el resto de los espías, los 10 espías restantes, ¿qué fue lo que dijeron? Sí, pero también ahí en el versículo 13, en el capítulo 13, perdón,
dice en el versículo 27, se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que ahí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que ahí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas ahí, los amalecitas del Negev y los hititas, o sea, todo el pueblo, los pueblos enemigos, ¿verdad? ¿Qué hizo el pueblo? Los espías se fijaron en los enemigos, en la oposición, y estaban ahí diciendo: no, es que ellos son gigantes y es que ellos no vamos a poder en contra de ellos. Y ellos esparcieron este temor al pueblo, y ellos empezaron, ahora sí, en el capítulo 14, versículo 1, dice: toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. O sea, 10 personas que llegaron con un mal reporte, esparciendo temor, esparciendo incredulidad, y contagiaron a 2 millones de personas. Y todo el pueblo de Israel empezó a decir: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y qué creen que pasó? Se murieron ahí. Dios dijo: ok, ¿no creen que yo voy a cumplir mi promesa? ¿Quieren morirse? O sea, todo el tiempo, hermanos, desde que salieron, de que no, es que aquí no hay agua, es que aquí no hay comida, como en Egipto teníamos melón y teníamos pepinos y no sé qué tanto, y las ollas de carne, y no, es que mejor nos hubieras dejado en Egipto, que ahí nos muriéramos, nos trajiste al desierto a matarnos. Todo el tiempo el pueblo de Israel se quejaba, se quejaba, se quejaba continuamente. Y lamentablemente Dios ya había sacado a Israel de Egipto, pero Egipto seguía en sus mentes y en sus corazones. Ellos seguían añorando. Yo no logro comprender cómo podían ellos añorar su esclavitud. O sea, Dios te libró, porque la Biblia dice que era una dura servidumbre, era una opresión. O sea, eran esclavos, era trabajo forzado, era esclavitud. Y Dios los saca de su esclavitud, y ellos dicen: no, yo mejor me prefiero quedarme ahí con mis cadenas, pero ahí tenía comida, la que me gusta, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿cuántas veces nosotros añoramos el pasado de donde Dios ya nos sacó, cosas de las que Dios ya nos libró, lo que sea, pero estamos añorando porque quizás es conocido para nosotros, y porque seguir a Dios, obedecer a Dios, requiere fe, como ahorita comentaba el pastor, ¿verdad? Cuando Jesús llama a Pedro a caminar sobre el agua, es seguro quedarse en la barca, y a veces preferimos lo conocido a depender de Dios, a depender en Dios, porque no tenemos el control. Entonces, versículo 20, obviamente, bueno, ya Dios pues los exhorta ahí, ¿verdad? Y Moisés se pone a interceder por ellos. Versículo 20 dice: ya los he perdonado conforme a tu dicho, mas ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, fíjese lo que dice, y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Josué y Caleb, de toda la generación que vio a Dios derrotar a Faraón, abrir el mar rojo, ver maná del cielo, todas esas intervenciones sobrenaturales, solo Josué y Caleb entraron. De todos los demás, Dios dejó hasta que se murió el último
De hecho, ahorita lo vamos a ver. Ni Moisés ni Aarón entraron. Y es algo muy fuerte porque Dios, hermanos, es recto y justo. Y su palabra es verdad. Y es también un Dios de misericordia. Pero dice ahí la palabra, para que nosotros no caigamos en los mismos errores, para que aprendamos, para que heredemos las promesas de Dios. Amén. Entonces, bueno, ese es como el contexto, ¿verdad? De todo lo que ellos hicieron, vivieron, fueron testigos del poder y la gloria de Dios. Entonces, a veces, hermanos, no basta solamente con ser testigos del poder de Dios. ¿Cuántos de aquí hemos visto milagros de Dios a nuestro favor? Hermanos, yo sé que Dios ha hecho tantas obras a nuestro favor, tantas oraciones que nos ha contestado, y aún así a veces pecamos, y aún así a veces no obedecemos a Dios. ¿Por qué? Porque la obra es en el corazón, hermanos. La obra que Dios quiere hacer, transformar, es nuestra mente, transformar nuestro corazón, sacar todavía los vestigios del pecado, de nuestra antigua naturaleza, de las cosas del sistema de este mundo que nos arroja todo el día, todos los días. Necesitamos despojarnos. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Sus pasiones y sus deseos pecaminosos los sacaron les impidieron llegar a la tierra prometida. Vamos a regresarnos a 1 Corintios 10. Vamos a leer el versículo 6 y aquí vamos ya a entrar en materia. Dice 1 Corintios 10, 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos. Vamos a prestar atención a esa palabra, hermano. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué significa la codicia? Esa palabra habla de un apetito, un deseo intenso y sobre todo de concupiscencia, ¿verdad? De deseos pecaminosos, deseos carnales y sobre todo cosas prohibidas que todos tenemos, ¿verdad? Aquí no es como que usted tiene malos deseos, usted tiene deseos carnales. Todos tenemos, porque todos tenemos todavía carne, ¿verdad? Aquí estamos todavía, tenemos esta carne, pero no debemos dejar que esos apetitos, que esos deseos nos dominen. Nosotros tenemos dominio propio que el Espíritu Santo nos ha dado. Entonces, gran parte del pueblo de Israel dejó que esos deseos carnales los privaran del cumplimiento de una gloriosa promesa, hermano. Y fíjese, y que no solo era para ellos, sino también para su descendencia. Esto es bien importante que tengamos en mente. Aquí no se trata, hermano, de yo, ¿verdad? Que yo esté bien, que yo sé que los que tenemos hijos, eso no entra en nuestra cabeza. Siempre pensamos en el bien de nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cuántos papás pueden confirmar eso? Y yo me asombro de las mamás que sus hijos ya no viven en casa, que ya son papás, ya son abuelos, viven en otra ciudad. Sobre todo las mamás, ¿verdad? Nunca dejan de preocuparse por sus hijos, de pensar en ellos, de desear que les vaya bien. Pero tenemos que, como quiera, ensanchar nuestra visión y tener una perspectiva generacional. Estamos celebrando el Día de la Familia, ¿verdad? Pero también tenemos que pensar en nuestra descendencia. No es nada más yo ahorita, mi esposo, mis hijos, sino aún los hijos de mis hijos, de mis hijos y hasta 1000 generaciones. Porque la Biblia dice que Dios, al que obedece su palabra, bendice su descendencia hasta 1000 generaciones, hermanos. Pero también las malas decisiones, el pecado, la desobediencia afectan nuestras generaciones, privan a nuestra generación de disfrutar bendiciones o arrastrar maldiciones generacionales. Y eso, si nosotros podemos
cortar con eso hoy, lo vamos a hacer. Amén. Que nosotros digamos, yo no voy a dejar gigantes, yo no voy a dejar ahí enemigos que yo no quise tratar, que yo no quise cortarle la cabeza, ¿verdad? En la mañana estábamos viendo ahí una historia de David y Goliat con los niños. En caricatura, ¿verdad? Pero usted sabe que al final, cuando David mata a Goliat, le corta la cabeza. Y Gracia me dice, ¿qué está haciendo, mamá? Estaba como que muy impactada. Y ya pues le estábamos explicando, ¿verdad? De que pues él era una persona mala, que no temía a Dios. El punto es ese, hermanos, que nosotros nos aseguremos de cortar la cabeza a todo aquello que hemos permitido o que quizás nuestros antepasados no quisieron derrotar, ¿verdad? No lograron, tal vez, no pudieron vencer. Nosotros hoy en Cristo, que cantamos, ¿verdad? Hay poder en el nombre de Cristo para romper cadenas, hermanos. Hay poder. El punto es que nosotros queramos, que nosotros lo creamos, que nosotros nos pongamos de acuerdo con Dios. Decir, Señor, a partir de aquí, a partir de mí, que mis hijos no tengan que lidiar, ¿verdad? Con situaciones que quizás yo tuve que lidiar por causa de mis antepasados. Yo voy a pelear la batalla. Amén. Bueno, hermanos, pues ¿cuáles fueron algunos de esos deseos que desviaron a algunos de alcanzar la promesa? Yo anoté 7. Yo anoté 7 que vamos a ir más o menos, vamos a platicar brevemente. El primero que vi es la queja. Mucha queja. Yo creo que los 40 años no sé cuántas veces se quejaron. Era como que el pan de ellos diario. Que si faltaba agua, que porque ya no hay agua, que porque nos vas a morir, nos vas a matar de sed, aquí nos vamos a morir. Y ya Dios les daba agua. Y luego que porque es que no tenemos comida, que no sé qué, y ya Dios mandaba maná. No, es que no hay carne, es que queremos carne, y ya Dios les mandó codornices, ¿no? Para que comieran. Todo el tiempo había una inconformidad. No estaban agradecidos, nunca era, o sea, imagínense, hermano, era como que Dios, gracias, porque aunque no tenemos manera de tener alimento, tú nos estás, era para que hubiera una reacción, ¿verdad? De gracias, Dios, por el sustento que tú estás mandando. Pero no, era como que todo el tiempo, nunca nada de lo que Dios hacía era suficiente. ¿Y cuántos de nosotros a veces así somos, verdad? Solo estamos pensando en lo que no hay, en lo que falta, en lo que Dios no me ha dado, o en lo que no sé qué, o que ya Dios, no, pero es que yo estaba esperando que Dios lo hiciera de esta manera, y es que yo, y todo el tiempo me estoy quejando. Y una vez escuché a alguien que enseñaba sobre la queja y decía, cuando tú te estás quejando, tú estás pensando que Dios te debe algo, y no es así. Dios no nos debe nada. Dios todo lo que nos da es gracia, es misericordia, y nosotros debemos de estar agradecidos lo que tenga, ¿verdad? Tener contentamiento. No nos vamos a hacer mediocres, así como que decir, ay no, es que yo quiero ir por más. Sí, eso es bueno, pero también tenemos que tener un corazón agradecido de lo que hoy tengo, porque es por su misericordia, es por su gracia, y yo voy a tener un corazón contento. Entonces la queja, hermanos, fue uno de los deseos pecaminosos que hizo que el pueblo no entrara a la tierra prometida. Número 2, murmuración, ¿verdad? Primero la queja y luego ya se convierte en murmuración, porque ya la murmuración es hablar mal. Hablar mal. Todo el tiempo estaban enojados con Moisés. Todos se iban y con Moisés, ¿verdad? De que no, que tú nos quieres matar y que tú te crees mucho porque nada más a ti te habla Dios. O sea, la verdad está muy fuerte todas las declaraciones que hacía el pueblo de Israel. Muy pues sí, muy fuerte. Entonces eso viene de la carne, hermanos, ¿verdad? Entonces cuando nosotros hablamos mal de otras personas, nos quejamos de nuestras autoridades, nos quejamos de nuestro esposo, de
nuestros líderes, de nuestros gobernantes. Yo sé que nuestros gobernantes, bueno, Dios, mejor oremos por ellos. Oremos por ellos, hermanos, pero que la murmuración no sea un deseo pecaminoso que esté continuamente tomando lugar en nuestra boca, que nosotros tengamos un corazón de honra, ¿verdad? De oración por nuestras autoridades. Si hay algo que una autoridad está haciendo mal, nosotros estamos llamados a interceder. Si tú no has intercedido por esa situación, entonces aún tú no tienes autoridad espiritual para estar hablando de eso. Si tú no has doblado tus rodillas por tu esposo, por tu jefe, entonces mejor mira, guardar silencio, porque hubo un pueblo, de hecho hubo literalmente una parte del pueblo que empezaron a decir que no, que mira, que tú por qué te crees que Dios te habla, que a nosotros también Dios nos puede usar, que fue Coré, ¿verdad? Y que Dios dijo, bueno, mira, a ver, que todos saquen sus varas y Aarón saque su vara y la que retoñe va a ser al que yo elegí. Pues Dios había elegido a Aarón para ser el sacerdote y al día siguiente pues la vara de Aarón fue la que retoñó, etc. El problema es que todas estas cosas no nada más nos contaminan a nosotros, sino que contaminan a otros. Entonces en lo personal, ¿qué cosas, mi queja, mi murmuración puede contaminar a mis hijos, a mi esposo, a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de ministerio? Entonces todas esas cosas contaminan, hermanos. Y pues ahí Dios abrió la tierra y se los tragó vivos, así como que ok, bueno, eso fue algo también muy fuerte, pero vemos como la murmuración también fue algo que impidió que ellos llegaran a la tierra prometida. Número 3, idolatría. Idolatría, hermanos. Ellos apenas habían salido igual de la tierra de Egipto y Moisés estaba en el monte recibiendo los 10 mandamientos y estando ahí hablando con Dios sobre el pueblo. ¿Y qué dice el pueblo? No, es que ya Moisés se tardó bastante y no sabemos ni qué onda y pues ya quién sabe si vaya a regresar. Y que dicen, haznos un Dios que podamos ver. Ellos querían ver algo, ¿verdad? Porque a veces, repito, cuesta más trabajo seguir a un Dios que no podemos ver con nuestros ojos naturales, que no podemos escuchar con nuestros ojos naturales, pero tenemos su palabra a través de la cual Él nos habla cada que nosotros la leemos. Entonces el pueblo, ahí está ya, un becerro de oro. Y ya le dice Dios, mira, ya bájate, pues, porque este pueblo ya se está corrompiendo, ya están ahí haciéndose ídolos. Y entonces ellos fueron ahí, rindieron culto a otras cosas, ¿no? Entonces a lo mejor nosotros, no, pero yo no tengo ninguna imagen en mi casa, nada de esas cosas. Pero ¿qué cosas estamos nosotros adorando, rindiendo culto, dándole más tiempo, nuestra energía, nuestras finanzas, que no son Dios, ¿verdad? Entonces dejemos que el Espíritu Santo nos muestre, porque la idolatría fue algo también que desvió al pueblo de Dios de alcanzar las promesas. Después también está la rebelión, la desobediencia. No seguían las instrucciones, ya sea que se rebelaron, ¿verdad? Literalmente, como les platico de Coré, que literalmente se rebelaron ante la autoridad que Dios había instituido, o simplemente desobedecer instrucciones. Y son cosas tal vez muy fuertes, ¿verdad? Aquí no va a caer fuego y no va a consumir a nadie, no nos va a abrir la tierra. Y gracias por Cristo. ¿Cuántos podemos decir gracias, Dios, por Cristo, por tu sangre, por tu misericordia? Porque si no, quién sabe cuántos ya hubiéramos quedado ahí en el camino. Pero dice que quedó escrito para nuestra enseñanza. Todo esto es para que nosotros digamos, ok, hay consecuencias de mi desobediencia. Está también la ocasión, ¿verdad? Que acababan de inaugurar el tabernáculo, hermoso, todo el diseño que Dios le mostró a Moisés, que es una imagen de lo que hay en el cielo, literalmente. Y pues Dios, bastantes instrucciones minuciosas y específicas de todo cómo tenía que hacerse. Y en eso
llegan 2 hijos de Aarón y dicen, vamos a ofrecer fuego, vamos a ofrecer un holocausto. Y nadie le había, o sea, Dios no había dado instrucción de que se hiciera eso. Y dice la Biblia que ellos ofrecieron fuego extraño, porque Dios no se los había pedido. Entonces, aun cuando hacemos cosas buenas, así decían las abuelitas, no hagas cosas buenas, ¿o cómo? No hagas cosas malas que parezcan buenas. Aun cuando hacemos cosas, pero no están sostenidas por una instrucción de Dios, que están motivadas por nuestro corazón, solamente a lo mejor por orgullo, porque queremos ser vistos, o por interés, ¿verdad? Cuando ayudamos a alguien, no lo sé. Ahí estamos haciendo algo que no está agradando a Dios. Entonces, eso también fue algo que impidió que ellos entraran. Luego está la glotonería. Y casi no se habla de eso, ¿verdad? Porque hasta ahí hay chistes, ¿no? Que dicen, el cristiano no toma y fuma, pero ¿cómo come? Y nos reímos, ¡ajaja! Y le entramos. Hermanos, aún eso es un deseo pecaminoso. Comer de más, ¿verdad? La glotonería es darle rienda suelta ahí a la carne, porque obviamente está rico, ¿verdad? ¿A quién no le gusta? ¿A quién, como dice el dicho, a quién le dan pan que llore? O sea, todos sabemos que está bien difícil decirle que no, cerrar la boquita, ¿verdad? Y ya no comer. Pero hay una parte, de hecho, también en donde Dios, cuando estaban ahí llorando porque no tenían carne, que Dios les manda las codornices para que pudieran tener carne. Y hay una parte, no anoté dónde está esa parte, pero literalmente decía Dios, después de que dice que coman carne hasta que les salga por las narices, a ver si así están contentos. Y hay una parte que decía, y aquí, para que aquí muera el pueblo glotón. Entonces la glotonería también fue una concupiscencia que impidió que ellos entraran a la tierra prometida. Entonces, examinemos nuestro corazón, hermano. La incredulidad, que ya lo leímos, ¿verdad? Que no creyeron la promesa, no creyeron la palabra, o sea, Dios había dado ya la palabra. Dios ya había dicho, yo les voy a dar esa tierra. ¿Usted cree, hermano, que Dios ya sabía que había gigantes en esa tierra? Dios ya sabía que había fieras salvajes. Dios ya sabía que había murallas grandes, ciudades amuralladas. ¿Dios sabía eso o no sabía eso, hermanos? Pero Dios dijo, yo se las voy a dar. Yo lo voy a hacer para cumplir mi palabra a sus antepasados. ¿Qué tenían que hacer ellos? Solo decir, ok, te creo, Señor. No sé cómo, está difícil, pero te creo. No vamos a poder. No, está bien difícil, ni no, nos van a comer como pan. Incredulidad. Y de hecho la Biblia también habla que la incredulidad es un corazón malo. No creerle a Dios, decidir no, eso de la Biblia, eso no es para mí. Eso es para la gente débil. Hay gente que dice eso, no, eso de Dios es para la gente débil. Creer sus palabras. ¿Qué estamos dudando? ¿Qué promesas te ha dado Él? ¿O qué instrucciones también te ha dado Él? Y estás dudando en obedecer. Eso puede sacarte de impedirte llegar a la tierra prometida. Y por último, inmoralidad. Hubo una ocasión en que los moabitas querían pues destruir al pueblo de Israel porque eran muy numerosos. O sea, los pueblos de alrededor tenían miedo del pueblo de Israel porque era muy numeroso y porque sabían todo lo que Dios había hecho por ellos. Entonces, una ocasión mandaron a alguien a que los maldijera, ¿verdad? Balaam no pudo, pero Balaam no los pudo destruir a través de una maldición porque Dios ya los había bendecido. Y dice, yo no puedo bendecir lo que Dios ya ha maldecido. Pero ¿sabes cómo fue que los destruyeron? A través de la inmoralidad. Pusieron ahí mujeres moabitas y fornicaron. Y entonces hubo mucha muerte. Entonces, hermanos, esos deseos carnales
sacaron a gran parte del pueblo de Israel de alcanzar sus promesas. ¿Qué cosas hay en mi corazón? Espíritu Santo, muéstranos esta mañana qué hay en mi corazón, qué hay en mi mente, cosas, pasiones que quizás no hemos dejado que Él trate con nosotros. Y ya para ir terminando, está el caso de Moisés. Moisés, el gran líder de Israel, ¿no? Muchos dicen, no, es que uno de los mejores líderes del pueblo de Israel fue Moisés. Hay una parte que dice que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra, el más humilde, pero él tampoco pudo entrar. Y vamos a leerlo ahí en Números 20, del 7 al 12. Otra vez, ¿verdad? El pueblo ya estaba quejándose que tenían sed, que no había agua. Y pues Moisés lo que hacía era nada más ir con Dios. Tú dime qué hago con este pueblo, porque yo no sé. Y Dios le dice esta ocasión que otra vez no había agua. Números 27 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Hablad a la peña. Esa fue la instrucción. Y sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Ahora, ya había habido una ocasión que eso se había repetido y Dios le dijo, toma tu vara y pégale a la piedra y va a salir agua. Y así fue. Entonces esta segunda ocasión, otra vez Dios le dice, ve, toma la vara, pero ahora háblale a la roca, no le pegues, háblale y va a salir agua. ¿Y qué hizo Moisés? Versículo 10, reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Ahí ya está él también como que atribuyéndose. Yo y Aarón tenemos que hacer salir agua de peña. A ver, Moisés, no eres tú, es Dios. Error número 1, orgullo, ¿verdad? Versículo 11, entonces alzó Moisés su mano y ¿qué hizo? Golpeó la peña con su vara 2 veces y el agua como quiera salió. Y bebió la congregación y sus bestias. ¿Y qué fue el versículo 12? Consecuencia inmediata. Moisés, el escogido, el ungido, al que Dios le hablaba, al que Dios usaba. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. No van a entrar. Dios es justo, Dios es santo, Dios es, Él no hace acepción de personas. Ellos no obedecieron. Y luego hay una parte en donde Moisés dice que le estuvo rogando a Dios, por favor, Dios, déjame ir, déjame entrar. Y hay una parte donde dice, Dios ya me dijo que, o no recuerdo porque no lo anoté, pero que dice, que Dios le dijo, ya no me digas, ya no me toques el tema, porque ya te dije que no. Hay consecuencias, hermanos. Dios es un Dios de gracia, sí, y vivimos bajo su gracia y su sangre nos limpia, y gloria a Dios, porque si no yo no sé qué sería de nosotros. Pero aún así estamos en este mundo y hay decisiones que traen consecuencias, y aunque Dios nos perdone y Dios nos dé su gracia, va a haber consecuencias que son irreparables o que van a hacer que nuestro camino a la tierra prometida, al cumplimiento de las promesas de Dios, sea más largo de lo que tenía que hacer, porque Dios está trabajando con nuestro corazón, con nuestro carácter, para que estemos listos para entrar al cumplimiento de sus promesas. Moisés permitió que el pecado del pueblo lo moviera a desobedecer y a deshonrar a Dios. Permitió que el pecado de otros le causara tropezar y se quedó fuera de la tierra prometida. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, mira
lo que me hiciste hacer. ¿Alguien ha dicho eso alguna vez? Yo lo he dicho alguna vez. Eso está mal. Estoy escudándome, estoy justificándome, no estoy reconociendo mi responsabilidad de mi propio pecado. Que si le grité al niño, mira, pues ya me hiciste que me enojara. No, nadie puede hacerme hacer nada. Yo decido, yo tengo dominio propio. Nadie te hace pecar. Tú solito escoges. Dios anhela cumplir sus promesas en nuestras vidas, hermanos. Pero pidámosle que quite todo aquello que pueda desviarnos de su perfecta voluntad. Yo le animo esta tarde que usted le diga: Señor, examina mi corazón y muéstrame qué cosas estoy permitiendo, qué cosas tal vez estoy justificando, ¿verdad? De mi carácter, de todo lo que ya mencionamos, o puede ser algo de lo que no mencionamos, pero tú sabes, porque todos sabemos, porque tenemos al Espíritu Santo, porque tenemos una conciencia, porque tenemos la palabra de Dios y eso es su misericordia. Todos sabemos cosas que hay en nuestra vida que ya no deberían de estar ahí, que debemos de renunciar, de cortar de raíz. Puede ser una relación, puede ser un hábito, puede ser temor, puede ser mal carácter, no lo sé, tú lo sabes, yo lo sé. Y Dios es poderoso para darnos completa libertad. Amén. Y ya para ir cerrando, una pregunta que leí esta semana y quiero que tú te la lleves a casa a meditar. Primero, antes de leértela, ¿cuántos de aquí estamos creyendo por algo? Levanta tu mano, quiero que la dejes arriba. Si tú estás creyendo por algo específicamente, una promesa para tu familia, para un hijo, para salud, okay, no la bajes. Si tú estás creyendo por algo, ok. Ustedes que dejaron su mano arriba, esa es la pregunta. ¿Te estás preparando para aquello por lo que estás orando? ¿Te estás preparando para aquello por lo que estás orando? Puede bajar su mano. Nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, hermanos. Dios hace su parte, nosotros hacemos la nuestra. Y nuestra parte es despojarnos de todo lastre, del pecado que nos asedia. Amén. Y para cerrar, hermanos, recordemos, tenemos promesas, pero ¿qué cosas nos van a impedir que alcancemos esas promesas o nos van a retrasar ese cumplimiento? Pero tenemos una patria celestial, una mayor tierra prometida a la que anhelamos llegar, que es el cielo, ¿verdad? La nueva Jerusalén, la vida eterna, que esa, hermanos, sabemos que la tenemos ganada. Si usted ha puesto su confianza en Cristo, usted ahí lo veo, delante del trono, adorando a Dios. Pero hemos escuchado, ¿verdad? Ya hemos hablado que la eternidad no es nada más tener arpas y flotar como angelitos, ¿verdad? Ya hemos estudiado eso. Usted va a ir al cielo si tiene a Cristo en su corazón. Eso no hay nada que podamos hacer porque es gracia. Y ya lo hemos dicho muchas veces. Pero que no haya cosas que también nos priven de alcanzar una mejor resurrección, una gloria eterna, porque Cristo va a compartir, nos va a dar gloria, honra, inmortalidad. Aquellos que perseveremos, que seamos fieles hasta el final. Les quiero leer 1 Corintios 15:19. Me gusta mucho este versículo porque nos ayuda a no ver. Dijimos, ¿verdad? Vamos a ensanchar nuestra visión, vamos a matar esos gigantes, vamos a cortar esas cabezas. No nada más se trata de mí, se trata también de mi descendencia. Pero ¿qué creen? No nada más se trata de su descendencia, se trata de la eternidad. Se trata de las recompensas que vamos a tener y vamos a heredar por la eternidad, hermanos. 1 Corintios 15:19. Lo podemos leer todos juntos. Dice:
Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cual no es así. O sea, está diciendo, está haciendo una suposición. Si tu esperanza, si tú has puesto tu esperanza en Cristo, y esa esperanza en Cristo, ese perdonar de tus pecados, esas salvaciones, fuera solo para esta vida, serías la persona más miserable del mundo. Seríamos las personas más dignas de lástima, porque entonces sí, ¿qué caso tiene, verdad? Dejar cosas, cortar cosas, renunciar al pecado, renunciar a las cosas de este mundo, morir a mi carne. Si solo es para esta vida, ya me muero y pues quién sabe qué va a pasar, ya, pues entonces sí que no. Por eso tenían esa filosofía antes, ahora come y bebe, que mañana morirás. Disfruta, YOLO, ¿verdad? Decían antes. Solo se vive una vez. Pero no es así, hermanos. Nuestra esperanza es eterna. Vamos a ponernos de pie. Nosotros también somos peregrinos, hermanos. El pueblo de Israel peregrinó en el desierto para llegar a la tierra prometida y Dios cumplió su promesa, solo que algunos no pudieron disfrutar de ella, porque Dios es fiel. Y vamos a leer 1 de Pedro 2:11. Adoptemos esta mentalidad de que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque dice ahí 1 de Pedro 2:11, amados, ¿lo leemos juntos? Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Todo eso que estuvimos meditando, ¿verdad? Que, ay, sí, qué bárbaro el pueblo de Israel, tan necio, es fácil decirlo, ¿verdad? Leerlo yo hasta, ay, no, hombre, qué bárbaro, otra vez. ¿Y cuántos de nosotros, verdad, estamos otra vez la misma situación? Y Dios no nos dice eso. Dios nos da su gracia, pero necesitamos despojarnos. Somos extranjeros y somos peregrinos. Y cuando mantenemos una mentalidad de que yo voy de camino, yo voy de paso por este mundo, yo no voy a codiciar, a desear, a dejar que estos apetitos me desvíen, porque mi meta es clara. Yo voy tras mi patria celestial. Yo anhelo estar con Cristo, pero también tener todas esas recompensas gloriosas, porque si Dios las dejó escritas es para que las anheláramos. Y por último, me gustaría que leyéramos Romanos 13. Justo, ¿verdad? Decía ahí al principio que leímos en Corintios, que Pablo decía todas las cosas que se escribieron. Se los leo nuevamente. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Sabemos que, bueno, en la Biblia los últimos tiempos son a partir de que Jesús ascendió al cielo. A partir de ahí ya comenzaron los últimos tiempos. Y eso fue hace 2000 años. Entonces creo yo que estamos más cerca que hace 2000 años, ¿no? ¿Usted cree? ¿Tiene sentido lo que digo? Si los últimos tiempos comenzaron bíblicamente desde que Cristo ascendió al cielo, y eso fue hace 2000 años, creo yo que hoy estamos más cerca de ti que hace 2000 años, ¿no? Yo sé que usted ve la televisión, y yo sé que usted ve las noticias, y yo sé que usted ve ahí en Facebook, y hay señales que se están cumpliendo. No podemos negar esa realidad. No tenemos por qué tener miedo, porque dice Mateo 24: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Tenemos que estar, ya viene mi Cristo, ya viene mi Cristo. Pero si hay cosas, ¿verdad?, que me están todavía atando a este mundo, hay carne todavía, mucha carne viva, que yo no he dejado que Dios trate, que Dios corte,
porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Vamos a leer una última vez este versículo. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Amén. Vamos a orar. Espíritu Santo, ven, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Señor, yo te pido que hoy vengas con una unción de libertad. Que pongas, Señor, tu temor santo en nuestros corazones, Señor, porque a ti no te podemos engañar. Tú nos ves, Señor, en nuestros hogares, cuando cerramos la puerta, cuando creemos que nadie nos está viendo. Tú nos ves. Tú nos ves aún en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. Tú nos ves, Señor. Y hoy pido yo que